Buen día, Agustín, buen día a toda la audiencia. Eh, ¿Qué han, esto que han puesto ustedes en conocimiento como una preocupación, qué otras lecturas amerita? Porque uno podría llegar a decir, bueno, pero si pasa esto con las personas marginadas, aquellos que no tienen techo, bueno, ¿qué otras realidades también pueden estar ausentes, ¿no? de este relevamiento poblacional? Claro, nosotros la primera reacción fue, como el título indica, sorpresa. Es decir, que haya 3 provincias que tienen 0 de personas en la calle, Tierra del Fuego, Santa Cruz y estaba también Río Negro, llama la atención. Y entonces esto nos está indicando que eso es imposible que sea así. Pero además, como el censo es un poco el generador de políticas de distinto orden a nivel nacional, claro, tener un censo en el que la gente que vive en la calle no es ni siquiera un número, entonces esto es preocupante. Lo que acaba de decir, la gente que vive en la calle no es ni siquiera un número. En el comunicado hablan de ninguneo estadístico los obispos, ustedes los obispos, ¿no? Eh, ¿qué esperan que esto produzca? Digamos, digamos, ¿cómo se puede corregir? ¿Cómo se puede subsanar esto? ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo advierten que de aquí en adelante se sigue frente a esta foto de la realidad que parece más un Photoshop que una foto, ¿no? Igual, a raíz de todo esto, el gobierno nacional ha dicho que va a censar a aquellos que viven en casas colectivas, que están en distintos lugares, que en definitiva son los que están en la calle. Entonces ahí no llegaron, y aparte, eso de censar la noche anterior sucedió en muy pocas ciudades, de a ver qué gente había en la calle, ¿no? Entonces uno está un poco desorientado y pensando de qué manera se les puede ayudar a todas estas personas a que sean ya no solo un número, sino que tengan su nombre y apellido, para que tengan una vida más digna. Pero claro, si de movida no aparecen ni en el censo, es muy difícil que después los tengan en cuenta. Claro, casualmente iba a consultar eso, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque un censo es una herramienta indispensable para la formulación de políticas públicas. Así es. Ahora, si uno no tiene datos o los datos que tiene indican que en 3 provincias de la Patagonia no hay personas en situación de calle, obviamente esa situación no va a generar ningún tipo de diseño de política pública, o sea, van a seguir siendo ignorados o ausentes, digamos, de la consideración del Estado. Lo que pasa también, y sucede en todas las provincias patagónicas, y calculo que en el país, pero sobre todo en nuestras provincias, es que siempre tenés un montón de gente en la terminal de ómnibus, por ejemplo, que no tienen donde descansar. Incluso nosotros hemos pedido varias veces a los gobiernos anteriores, al actual, que hacen falta lugares donde la gente que está de paso pueda ir por lo menos a darse un baño, comer un plato de algo y poder descansar. Creo que todas las diócesis nuestras están haciendo un poco eso, salir a la calle, dar alimento, ofrecer algún lugar donde bañarse. Y bueno, hay gente que tenemos que respetar porque quiere vivir en la calle, es decir. En el caso de Chubut, obispo, ¿qué datos pone de manifiesto el censo y qué datos manejan ustedes desde la iglesia, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a este punto que son las personas en situación de calle? Sí, 44. 44 cuando solo en Puerto Madryn debemos de pasar de ese número, y acá en Comodoro también. Es decir, nosotros lo que pretendemos sobre todo es un llamado de atención, que por suerte se ha tenido en cuenta. Ha habido respuesta de parte del gobierno diciendo que se va a censar de otra manera a estas personas. Un llamado de atención porque nos sorprendió eso, que aparecieran esos números y luego que hubiera 3 de las provincias que no tuvieran ni un solo hombre que viviera en la calle, ¿no? Entonces eso hablaba de que las cosas no estaban bien hechas y que a nosotros nos preocupaba que todo eso no influyera después en las políticas de ayuda, las políticas sociales y toda clase de política que tenga en cuenta
elevar la dignidad de las personas. Ujú. En eso de elevar la dignidad de las personas, bueno, acá estamos hablando de personas en situación de calle, es decir, personas que no tienen techo, personas que no tienen hogar, que no tienen una vivienda o un hábitat, como se acostumbra a decir ahora. Digo, por esto de la evolución del lenguaje y cómo se van, no es transformando los términos, sino cómo se van adaptando determinados términos a describir ciertas realidades. El otro dato que a mí me llamó la atención es el reglamento habitacional, digamos, de viviendas. Cuando uno lo divide por la cantidad de personas, y vuelvo a poner un caso más próximo a nuestra propia realidad, usted está en Chubut, yo estoy en Neuquén nos da que hay 3 personas por vivienda en promedio. Uno dice, caramba, cuando esto aparece puesto de esa forma en el informe, ¿para qué establecer una política habitacional, por ejemplo, con planes de vivienda o acceso a la tierra, si el número es más o menos respetable, digamos, esa ecuación, digamos, con ese resultado? ¿Han advertido ustedes, así como lo advierto en el tema de la vivienda, otros puntos que también son preocupantes para la Iglesia respecto del relevamiento censal que se hizo recientemente? Justamente eso mismo que está diciendo, a nosotros nos preocupa también. Si es cierto que hay esos habitantes por vivienda, entonces, primero, somos muy pocos habitantes en la Patagonia, y segundo, ¿para qué hacer más casas? Hay que ocupar las que están. Así que, no, realmente creo que se hizo apurado. Supongo que se tomaron mucho tiempo para dar una respuesta, y la respuesta en general no ha satisfecho a nadie, ¿no? Así como faltan las personas en situación de calle, cuando uno ve esa ecuación entre la cantidad de personas relevadas y la cantidad de viviendas, dice, o sobran viviendas o nos está faltando gente, ¿no? Por lo pronto está faltando gente, la que está en la calle, que no tiene techo. Y eso es lo que han manifestado ustedes. ¿Qué respuesta han tenido desde que salió el comunicado hasta este momento, obispo? Bueno, ahí después salió un comunicado en el cual dicen que se tienen que censar las viviendas colectivas, los que están a lo mejor en los regimientos militares, habla también de las cárceles, refugios, pero geriátricos, entre otras instituciones cerradas, ¿no? Dice que eso lo tienen que revisar y eso se tiene que incorporar, si es factible, a todas estas personas. Claro. ¿Cómo fue que arriban, digamos, esta conclusión? Digamos, ¿fue una reunión de los obispos? ¿Fue simplemente un intercambio de opiniones entre ustedes y a partir de allí surge este comunicado de la Patagonia y el Comahue? ¿Y esto pasa en el sur del país y en el resto del país? ¿Los otros obispos qué dicen sobre esto? No sé, porque todavía no nos hemos reunido en conferencia episcopal. Lo nuestro es que tenemos una comunicación fluida las 7 diócesis, ¿no? O las 8, porque incorporaron a La Pampa también. Y cuando leemos el resultado del censo y vemos que no aparecen prácticamente nadie viviendo en la calle, nos sorprendió y nos pusimos en comunicación y decir, bueno, acá hay que decir algo, es decir, hay que hacer presente que hay gente viviendo en la calle y que no aparece en el censo, y entonces si no aparece en el censo, tampoco va a aparecer en unas políticas que deben de afrontar estas soluciones. Por eso fue una conversación entre nosotros, viendo a ver qué comunicado hacíamos. Una vez estaba el texto mártir, se fue añadiendo, sacando lo que aquello nos parecía más oportuno, y firmamos, todos los obispos, los auxiliares también, firmamos ese mensaje, que era un comunicado simplemente para expresar nuestra sorpresa ante la realidad que pintaba el censo. Claro. ¿Qué esperan ustedes para el próximo? ¿Hay que esperar un próximo censo? ¿Hay que esperar un desglose y un análisis más exhaustivo de este relevamiento? ¿O fue plata tirada a fondo perdido en función de este tipo de resultados? Porque esto pone en tensión todos los otros resultados del censo. Sí, igual a nosotros lo que nos preocupa es que se afronten los problemas que realmente tiene el país.
y uno de los problemas es ese, pero hay otros problemas también muy serios de seguridad, de salud, de educación. Es decir, si no hay datos ciertos, ¿cómo hacemos para que todas esas circunstancias que tanto necesitan, por lo menos empezar a caminar a una solución, cómo hacemos si partimos de una base falsa? Claro. Obispo, le agradezco mucho esta gentileza que ha tenido de darnos unos minutos del tiempo como para charlar de este tema, que por cierto es preocupante, serio. Gracias por la gentileza, Joaquín. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y bueno, un saludo también al padre obispo Fernando, que lo tienen por ahí más cerca. Bueno, muy amable, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.